¿Qué tal? Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Carlos Jiménez y soy periodista ambiental. Les doy la bienvenida a esta cuarta entrega de la serie Cápsulas de Biodiversidad, que hoy vamos a dedicar a celebrar a ellos, a los profesionales que aman la vida, a los biólogos. Y es que fue precisamente el 25 de enero de 1961 cuando el Colegio de Biólogos de México se instaura como tal y pone esta fecha para celebrar a los profesionales que buscan desentrañar los secretos de la vida misma, de la naturaleza. Aquellos hombres de ciencia que dedican muchas horas al día, muchos días de su vida, para aportar sus saberes, su conocimiento a través del fascinante mundo de la ciencia. Valga entonces esta cuarta entrega dedicada a celebrarlos a ellos, a los biólogos en su día, el Día del Biólogo. Estamos celebrando el Día del Biólogo, el Día Nacional del Biólogo, y qué mejor para platicarnos acerca de esta noble profesión que platicar con el doctor Froilán Esquinca Cano, entrañable amigo, maestro, profesional y totalmente comprometido con la conservación de nuestros recursos naturales. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, doctor? No, bienvenido, gracias. Como siempre, un gusto, Carlitos. Muchas a tus gracias. órdenes. Y está con nosotros también el doctor Ernesto Velázquez Velázquez. Él es profesor investigador del Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y director encargado del Museo de Zoología. El Museo de Zoología, muchas gracias. Y bueno, es un placer estar con uno de los maestros de la biología chiapaneca, un gran pionero de la formación de los biólogos, de los primeros biólogos chapanecos que tuvieron que emigrar al DF para formarse. En ese entonces no había escuela de biología. Y bueno, aun cuando Freud ha estudiado sus posgrados de manera muy personal, todos lo conocemos como el biólogo Froilán, ¿no? Así es. Pues muchas felicidades. Y la pregunta obligada, doctor Froilán, ¿qué es un biólogo? El biólogo los vemos desarrapados, los vemos greñudos, los vemos batidos de lodo, los vemos que bajan ahí con sus jaulas y todo, y muchas veces nos pasa de largo, pero la importancia del estudio de la biología es de vital importancia en estos tiempos tan caóticos de cambio climático, de todas las alteraciones que hay a nivel medioambiental. ¿Qué es un biólogo, doctor Froilán Esquinca? Bueno, un biólogo es un profesional que es, primero creo que una de las condiciones que tienes que tener para ser biólogo es que tengas pasión por la naturaleza, por el conocimiento de la naturaleza, sus fenómenos, sus dificultades, porque parte de esos retos son un poco tenemos esa vocación de exploradores, ¿no? A mí me formó y me forjó mucho las imágenes de Cousteau. Yo quería ser biólogo marino al principio. O también nos forjaron esas imágenes de la BBC de Londres, esos primeros con los viejos programas. Entonces esas formaciones, improntas que se pueden decir, son testigos de lo que es tus inquietudes de volcarte en la naturaleza, conocerla, y cómo el biólogo empieza a hacer una parte interesante su sistematización. Pero muchas veces la biología pareciera ser que es así, es una aventura de flora, de fauna. Pero el problema cuando mucha gente incluso desertaba de la biología, porque pues llevas física, química, matemáticas, entonces la formación es muy compleja. Y que en los primeros 4 semestres cuando estuve yo, y bueno, ¿y cuándo vamos al campo, no? A veces eran muchas materias de gabinete, pero creo que es fundamental la estructura que forja a un académico, la ciencia per se, pues debe de llevar esas bases sólidas, y creo que en mucho lo que te da las posibilidades también de interactuar con otras disciplinas, digamos las físicas, las matemáticas, la química, la bioquímica, pues son también trabajos que ahora incluso pueden y deben de ser mucho más vigentes en la biología. Entonces yo creo que la etapa que a mí me tocó para poder improntarme con la biología
mucho fue esta parte de los descubrimientos, el que tú fueras atraído por esos fenómenos, pero también después es como empiezas a ver esas correspondencias de esta visión no solamente biológica cerrada, sino una biología ecosistémica. Estamos celebrando el Día del Biólogo, hoy 25 de enero a nivel nacional. Bueno, las fechas varían por países, pero básicamente en nuestro país se celebra un 25 de enero, que fue cuando se establece el Colegio de Biólogos a nivel nacional. Es fecha nacional, ¿verdad? Sí, es nacional. En 1961, cuando un grupo de colegas se reunieron en el Politécnico Nacional, varios egresados de la UNAM, del Poli, de la UNAM, y por primera vez fundaron el Colegio de Biólogos a nivel nacional. ¿Cómo nace esa idea de irse a estudiar? Porque bueno, finalmente tuvo que irse a estudiar biología afuera. En ese entonces no teníamos escuela de biología. Pero no estudiaste en Chiapas. Sí, no, precisamente porque también las movilidades de la familia nos llevó hacia allá y bueno, parte de nuestras inquietudes fueron canalizándose así. De hecho, yo incluso iba a entrar a Chapingo, estudié todo el propedéutico y todo eso. Mi hermano entró y después quería ser biólogo marino, pero dije no, y me dijeron, ¿quieres estudiar biología? Porque la biología marina carecía en ese entonces mucho de fundamentos más técnicos y científicos. Y entonces por eso me dediqué a la biología, a la Facultad de Ciencias. ¿Qué te motivó a hacer? Bueno, siempre bueno, me motivaron tres cosas muy importantes. Sí. Mi madre, que siempre le gustó la naturaleza, un tío que es biólogo y que incluso fue quien me propuso para mis primeras clases de secundaria, fue mi primer trabajo formal, y otro tío que también es un gran genetista, que es Víctor Salceda, que formaron por gentes de la parte esta, él trabaja en energía nuclear, pero esos tres elementos me improntaron mucho. Pero también está la otra parte, la aplicada a aquellos biólogos que se dedican a la producción, como la acuacultura, ¿no? Que tienen un potencial enorme, los biólogos pesqueros que están estudiando las distintas especies que son explotadas o manejadas en los mares, pero también están en temas emergentes como todo lo que tiene que ver hoy en día con la biología molecular, con psicólogos, genética, ecólogos, y luego toda esta serie de disciplinas que ya has mencionado, ¿no? Los botánicos, los zoólogos, los entomólogos, cada uno especializado en ciertos campos, hasta inclusive estas otras áreas de la EGNO, la etnobiología, la etnobotánica, la etnozoología. Tiene que ver con los usos, costumbres, manejo, con las etnias, manejos. Yo quiero hacer un hincapié en lo siguiente. Esta transmisión en vivo es parte de la grabación de las cápsulas de biodiversidad que semanalmente hemos intentado llevar a ustedes dentro del proyecto de divulgación de la ciencia que el Museo de Zoología del Instituto de Ciencias Biológicas de la UNICACH y el Proyecto Integral de Periodismo Ambiental Biosfera 10 estamos llevando a cabo con el objetivo de poner un granito de arena para que ese conocimiento científico sea del dominio público, lo entendamos, comprendamos, porque no podemos amar lo que no conocemos. Y aquí yo quiero hacer un reconocimiento porque el biólogo Froilán, además de ser un gran biólogo, es maestro, pero es un gran divulgador. Eres un gran divulgador y lo tengo que decir, y no el cebollazo. Divulgar significa enseñar. Enseñar, digerir un poquito ese conocimiento para muchos muy complicado, me incluyo, de que me hablas de mitocondrias, me hablas de cordados, me hablas de reinos, familias y demás, y a veces yo ya no sé. Y traducirlo para que traducirlo, exactamente. La de ciencia pueda entender de manera... la facilidad. ¿Cómo te nace esta faceta? Porque eres un comunicador, un divulgador. Fíjate que sí, es una parte que sí descubrí con la música. La música. Entonces yo hice en algún tema, me encanta el rock progresivo y el jazz y todo eso. En general toda la música, pero hice programas de rock progresivo. No me digas, ¿dónde? Y entonces en México hice varios programas, escribía los programas
Y ya después hice algunos. En algunos momentos también cuando llego ya acá a Chiapas, estuve con Enrique García Cuellar. Sí, como me invitaba, hicimos un programa que se llama, bueno, él tenía la coordinación de todo el programa, que se llama Epílogo, y hablábamos sobre la naturaleza, fenómenos, etcétera, ¿no? Qué bonito. Y escribía al mismo tiempo, a veces escribía. Entonces me acuerdo que mucho Enrique García Cuellar dice, es que Froilán dijo cuando el destino nos alcanzó. En 1994 escribió un artículo así. Y esa parte siempre me ha gustado mucho, la radio, me encanta la radio. Y hice un programa, ya siendo director después, hice un programa que se llamó Rock y Naturaleza. En Radio Lagarto. Entonces yo estaba como director del Instituto de Historia Natural. ¿Y cómo combinabas esto? Traía, por ejemplo, Tras la huella del dinosaurio, Sí. la sección. Okay. Entonces iban a hablar los paleontólogos. Sí. Desde las entrañas de la Tierra iban a hablar los espeleólogos. Es que creas ambientes Exacto. sonoros en la radio, doctor, de que hemos estado Sí. en esta aventura radiofónica con Biosfera Radio. Mira. Y entonces ponía Rick Wakeman, Viaje al centro de la Tierra, por ejemplo. Aprovechar esta enorme experiencia, la oportunidad que tenemos de platicar con Freud en este Sí. día tan especial para toda la biologada chiapaneca, es un poco reconstruir la historia de la biología en Chiapas, y qué mejor que Froilán. Tradicionalmente la historia de la biología en Chiapas la ligamos a don Miguel Álvarez del Toro, ¿no? Como fundador del... Pero él no fue biólogo, fíjate. No, pero por supuesto un gran naturalista, ¿no? Sí, claro. Ya lo plantea Juan Luis Fuentes, ¿no? No es biólogo quien estudia una carrera, sino Sí, quien no, ama claro. Pero le dimos la denominación de origen ya cuando le nombramos en el Museo de Zoología de la Facultad de Ciencias. Sí, Lleva el nombre de don Miguel. de don Miguel. Él era taxidermista. Taxidermista, sí. Y un poco cómo inicia, independientemente de la escuela de biología del antiguo ICACH, ¿cómo inicia la biología chiapaneca? Muy buena pregunta. Fíjate que hace ratito yo comentaba con la presentación de este fósil de arácnido que presentamos hace unos momentos con la secretaria. Hay una historia que desgraciadamente no ha sido bien plasmada y que por fortuna todavía vive Miguel Ángel Palacios como biólogo, hijo de don Eliseo Palacios Aguilera. Ese fue un hombre realmente notable, admirable, que permitió vincular a la naturaleza con sus clases. Entonces poco a poco él fue incorporando acervos, promovió lo del zoológico, un zoológico que estaba aquí, y entonces en ese entonces un gran gobernador, que fue el general Grajales, que promovió la ciencia y la divulgación de la ciencia, pero sobre todo en ese entonces un movimiento cultural y científico impresionante y símbolo, incluso de Mesoamérica, en Chiapas, el Ateneo. Entonces esto fluye como una efervescencia de jóvenes científicos, gente culta, poetas, músicos, y una parte importante que se fue conduciendo a partir del Departamento de Viveros Tropicales, que es el que le da la simiente real a lo que sería ya los pasos siguientes de construcción del Instituto de Historia Natural. ¿Estamos hablando de qué época, biólogo? De 1944. Entonces tiene la friolera de casi 70, más de 70 años, la historia de la biología en Chiapas. Y un poquito más, Todavía. Entonces viene, por ejemplo, él recibe a Mully Ried, Sí. se hacen amigos, intercambian experiencias y se convierte en un referente anual. Entonces Mully Ried le escribe la geología de Chiapas. Inician aquellas grandes expediciones, prospecciones, Sí. don Faustino. Llega Faustino Miranda Sí. y se suma a todo este proceso, y muy rápido, pues, la verdad, admirable el trabajo de Faustino, que pues en 6-7 años hace un trabajo enorme de la parte del Museo de Botánica, hace el Jardín Botánico, De los primeros hace las libros, prospecciones. compendios de... Pues es de los primeros estados que botánicos, tiene sí. su flora estudiada por él, que es la base de lo que ya actualizamos Seguramente recientemente. tú lo llevaste en la Sí, por carrera. supuesto, son Claro, referentes, ¿no? era Sí. básico, sí. Aquí estoy viendo la Bueno. versión actualizada. Exactamente, que fue la que armamos con la UNICACH. Sí. Y Entonces, hay dos grandes referentes en términos de la historia ligada a los pioneros de la biología chiapaneca, y estamos en un lugar de ellos, ¿no? Esta parte de la infraestructura que forma parte del Jardín
botánico y el zoológico. Enfrente lo tenemos. Por supuesto. Sí, aquí, claro. Estamos cumpliendo 70 años. Es el jardín botánico más viejo del país. 70 años del jardín botánico y del zoológico como... Bueno, como zoológico casi lo mismo, porque se tuvo un primer zoológico. Casi ha habido 3 versiones de zoológico, pero empezó aquí abajo. Pues empezó aquí. Había hasta manatí. Ya cuando Juan Sabines, padre, siendo gobernador, consigue el rancho de ahí arriba, le da imposición ya a esta prospección, que también hay otras gentes que no se les hace justicia, que estuvieron acompañando a Don Miguel en la construcción del zoológico, ¿no? ¿Entre ellos? César Domínguez, Sí. quien prospecta y hace todos los diseños, el mismo Gotti Betuspacher y otros más, ¿no? El hermano de igual que otros botánicos distinguidos, ¿no? El biólogo Valdés y otros, ¿no? Que estuvieron también aquí en el botánico, Eduardo Palacios, ahora recientemente ya jubilada Tere Cachón, pero son generaciones que continúan con un trabajo sistemático, pero al mismo tiempo el zoológico y el botánico son referentes de que fueron generando información, se sistematizó y eso fue dando pauta para lo que sería esta segunda generación. La segunda generación de biólogos vienen a ser gestores, promotores de esta vinculación de los conocimientos de la biodiversidad, pero no solamente como eso, cosa que no se toca, no se mueve, sino más bien cómo empezamos a ver estas reservas de la biosfera. Claro. Chiapas es el escenario idóneo, están la gran mayoría de los ecosistemas, de climas, hay fauna, hay flora, Claro. están los litorales. Bueno, yo que tenemos biodiversidad. yo que te digo, doctor, Claro. a ti te gustan las aves, te gusta fotografiarlas Claro. y eres ictiólogo de profesión. Claro. ¿Cuántos años de biólogo, doctor Froilán? Pues, o sea, oficialmente 79, empecé a dar clases en el 77, pero Sí. se puede decir que empecé a trabajar formalmente de biólogo en el 77. Estábamos Egresado en hablando de 79. 33 más 18, No, 20, sí, casi. sí, 43, 51 años. Más No, o menos. como Por eso soy periodista, doctor, las Sí, sí, cosas no sí. me cuadran. Pero enhorabuena, uno de Pero los, no, tuve 45 años dando clases y de los haciendo cosas. pilares. Pero mucho esta parte de lo que sería esto que mencionaba Ernesto y lo que tú ves en la actualidad en términos de la divulgación y la construcción, es un diálogo de saberes. Yo creo que el tema de la biología nos lleva a una multidisciplina, pero somos muy dúctiles para hacer interdisciplina. Entonces, por ello, siempre lo que tratamos de hacer es formar equipos institucionalmente. A mí me ha tocado construir instituciones, retroalimentar instituciones y a veces hasta darle los santos óleos, como pasó con el Instituto de Historia Natural, que fue una de las peores pérdidas que pudo haber tenido la biología en el país, que por fortuna se está recapitulando sobre este tema. Uno de los y lo grandes hemos logros platicado. y pérdidas. Sí, claro, porque llegas a un clímax que fue en el 2000 con un plan estratégico y tienes un instituto que fue el primero que firmó un convenio con la Conavio para coadministrar todas las áreas protegidas Y a nivel además, federal. antes del nacimiento de la escuela de biología donde se hacía investigación era en el Instituto de Historia Claro. Natural de Chiapas. De hecho, los era estudios... el referente nacional cuando tú hablabas de Chiapas, vinculaba rápidamente al Instituto de Historia Natural donde estaban los investigadores haciendo... Todos los estudios técnicos justificativos de las áreas naturales protegidas fueron hechos por el Instituto de Historia Natural, recursos que se buscaban de Fundamar, de TNC, de CI, pero los estudios fueron hechos. científicas de chapanecas nacieron en el Claro. Instituto. Bueno, no, si ustedes van aquí, tenemos las colecciones científicas de aves, en general de vertebrados, tenemos ya de insectos, tenemos de moluscos que ya empezamos, pero el herbario, platicando recientemente con Paquito, resulta ser que nos falta muy poco para tener la colección completa de lo que sería el referente que Marco Joaquín Miranda como inventario de botánica. Entonces eso pues es un gran acervo que pero también nos cuesta y debemos de buscar los medios y los recursos suficientes para mantenerlos, ¿no? Nombres de grandes biólogos mexicanos. Julia Carabias. El doctor José Sorocan, Juan Luis Juan Luis Cifuentes, Sí. Rodolfo Dirso. Dirso, Gerardo Ceballos. Ceballos,
No, pues Bueno, estuvo como el maestro. doctor Gastón Guzmán. Sí, sí, sí. La maestra Caso, las dos. A todos ellos y a los que nos faltan, muchísimas felicidades. Raúl Pineda y Memo Salgado. El doctor Salvador Contreras. Salvador Sí, Contreras, sí. Y es más, no es En paz mexicano, descanse, sí, pero el doctor claro. Enrique Barraza, que está allá en República de Salvador. Ah, También gracias por nuestro sus investigaciones. colega. Sí, al doctor Gorgón. El doctor Gorgonio, que nos ve y siempre nuestro seguidor allá. Bueno, a los maestros del Instituto de Biología de la UNICACH, Así es, nuestros a colegas. los colegas de la SEMAN, Al doctor Alma Rosa. a las áreas protegidas, a la CONAM, a la Semarnat, a la CONAFOR, a todos aquellos donde están en ONGs. Gerardo Cartas, que ya sé. Gerardo Cartas, recientemente jubilado, pues Patrimonio de la Humanidad somatesca, pero bueno. Bueno, a todos. Y a todos, como decimos en lenguaje coloquial, a toda la biología. La biologada en general. A todos ustedes y a los que nos faltan, muchas felicidades y muchas gracias. Esto ha sido Cápsulas de Biodiversidad en esta ocasión que hemos dedicado al Día del Biólogo y a platicar un poquito de lo mucho. Hay que agarrarle al biólogo Froilán Esquinca porque nos dice y le agarramos por aquí por acá, pero gracias a todos ustedes. Mi nombre es Carlos Jiménez. Ernesto Velázquez. Froilán Esquinca, muy amable. Muchísimas gracias. Nos vemos en las próximas cápsulas de biodiversidad. Y bueno, y aprovechar para hacer una extensiva felicitación a todas las biologadas chapanecas y a todos los egresados de la antigua Escuela de Biología del flamante ICACH, ahora la Escuela de Biología del Instituto de Ciencias Biológicas de la UNICACH.